No hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Y a esta frase habitual de Emilcar, de Emilio Cano, me gustaría añadir y también escuchar Sujétame el micro. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy es lunes y como siempre te traigo una nueva recomendación de podcast para que sigas descubriendo grandes programas y contenido de calidad. Yo soy Jorge Marín y estás escuchando Al otro lado del micrófono, mi metapodcast donde cada día de la semana, de lunes a viernes, hablo sobre todo lo que me apasiona del mundo del podcasting. Quédate para descubrir Sujétame el micro, el podcast que te recomiendo en este lunes podcastero. Siempre intento no volver a traer un podcast, no volver a repetir un podcast que ya he recomendado en estos lunes podcasteros semanalmente. A menos que se trate de algo especial, ¿no? Pues un episodio que me ha marcado mucho, que me ha impactado, una recopilación sobre algún tema en concreto, y hago ahí una pequeña listado, o sobre temáticas en concreto, o que participe en algún evento o iniciativa. En fin, en esos casos me permito el lujo de volver a promocionar un proyecto que ya haya traído y que se repita. Digamos que ahí se lo perdono, o me lo perdono. Al fin y al cabo, la gracia de todo esto pues es seguir trayendo recomendaciones variadas, distintas y que vuestras suscripciones sigan creciendo. Si al final todas las... fijaos que esto lo hago semanalmente, son casi 40-45 recomendaciones al año y si me repito 2 veces al año ya me siento un poco culpable, ¿no? 2 veces, o sea, en 2 años seguidos, quiero decir. Por eso intento hacer esas recopilaciones al principio del año de podcast para seguir la liga y que nunca se repita el mismo podcast del mismo equipo, bueno, en fin, que no me gusta repetirme, vaya. Resulta que yo pensaba que ya había recomendado Sujétame el micro anteriormente, y cuando se llamaba Promo Podcast, porque este podcast anteriormente su nombre era Promo Podcast. Por eso estaba rebuscando, digo, a mí me suena que Promo Podcast yo lo había recomendado y he tenido que rebuscar que si en iVoox, en Spreaker, en mis Excel, que no soy capaz de encontrarlo. ¿Cómo puede ser? Que no sé, soy bastante concienzudo en mis más de 1100 y pico episodios y yo juraría que lo había recomendado, pero bueno, a lo mejor mi memoria empieza a fallar y ya digo, tras más de 1100 episodios, pues es normal, ¿no? Y resulta que no, que es que no había traído este propio podcast como tal, sino que lo hice antes de lanzar este metapodcast, antes de lanzar Al otro lado del micrófono, cuando no grababa un metapodcast y solamente escribía sobre podcasting en mi web personal, jorgemarinieto.com, donde sí que publica un post como un recopilatorio recomendando 25 podcasts, o mejor dicho 25 metapodcasts, para lo que conté con la participación de Sune. Por eso me sonaba que yo había recomendado Promo Podcast, porque de hecho lo tenía subido el logo en el Canva y dije, ¿por qué tengo esto aquí? Qué raro. Bueno, en fin, no os quiero liar, que no había traído a estos lunes podcasteros ni Promo Podcast ni Sujétame el micro. ¿Y qué es esto de Sujétame el micro? Bueno, pues si eres uno de los que no se pierde ninguno de mis episodios, seguramente ya conozcas Sujétame el micro, Promo Podcast o a Emilio Cano, a Emilcar, que es todo lo que me gustaría hablar, de todo lo que me gustaría hablar en este episodio. Y si no lo conoces, pues prepárate porque seguramente vayas a descubrir un nuevo programa que se va a añadir a tus rutinas de escucha al menos 2 veces a la semana o una. Eso ya depende de ti. Me explico. Sujétame el micro, anteriormente conocido como Promo Podcast, es un metapodcast de carácter semanal en su versión pública y bisemanal en su versión premium, que se lanzó a principios del año pasado, del curso, el año pasado, allá por septiembre del 2024. En total, desde que arrancó Promo Podcast y luego se reconvirtió a Sujétame el micro, Emilio lleva ya 237 episodios de podcasting bruto. Bueno, neto. Bueno, no sé muy bien cómo definirlo, pero es podcasting con mayúsculas. Si no conoces a Emilcar, si no conoces a Emilio Cano, que tendría delito si me conoces a mí y no a él, que además de que lleva muchos más años que yo grabando podcast, que lleva muchos más años que yo grabando metapodcast y dando promoción al podcasting en España, pues ha escrito varios libros sobre cómo hacer podcast y en fin, que es una figura destacada del podcasting del que yo he aprendido mucho. Y en este metapodcast precisamente podrás hacer eso, aprender de las experiencias, de los experimentos, de los conocimientos y de todo lo que Emilio ha trasteado, sigue trasteando y trasteará en cuanto a micrófonos, feeds,
campañas de promoción, clientes, métodos de crecimiento de audiencia, mesas de mezclas, todos los aparatitos que le rodean en sus otros podcasts, pero que lógicamente explica en este Metapodcast, y todo ello con el estilo habitual de este podcaster murciano del que muchos hemos aprendido a lo largo de los años y del que yo personalmente sigo haciéndolo cada día. Porque sí, yo soy suscriptor de la modalidad Premium, me he leído los 2 libros de Emilcar, en fin, es una persona cercana dentro de lo que podemos decir cercana, pese a que no he grabado apenas con él, pero de hecho tuve un capítulo con él a principios de esta temporada gracias a que participé en una mesa redonda junto a él en PodTalks. En fin, que para el podcasting, para mis círculos del podcasting, Emilcar es todo un referente y este podcast lo es también. Sujétame el micro y Promo Podcast anteriormente, para mí es un podcast imperdible. Pero ojo, aquí quiero advertiros, yo en este podcast, al otro lado del micrófono, intento bajar el podcasting, digamos, quitando esa parte más técnica, o si traigo esa parte más técnica, que es un poquito más complicada, ¿no? Bajando la tierra para que todos y todas lo entendáis con mayor facilidad. Para que incluso la persona que todavía es oyente de podcast y está empezando a pensar si plantearse hacer un proyecto en forma de podcast, pues entienda qué es esto de los feeds, de las puertas de ruido, de los loops, pero bueno, en fin, de esos aspectos más técnicos que ya conoces cuando llevas mucho tiempo grabando podcast, que a muchos de nosotros ya nos suenan, porque llevamos muchos años hablando de ello, pero que alguien que acaba de llegar no sabe ni lo que es un feed. Yo escucho podcast en Spotify, lo veo en YouTube, yo no sé qué es eso. Ah, sí, un podcast, sí. Bueno, en este caso, en Sujétame el Micro, esto es un poquito más complicado. Quiero decir, en Sujétame el Micro, esto es la selva. Aquí tenemos que ir preparados con un machete entre los dientes, porque tanto la terminología que utiliza Emilio como los conceptos del podcasting son mucho más complicados y pensados para expertos. Vamos, el propio Emilcar comenta que ese podcast es para que nuestros proyectos alcancen la excelencia. E incluso a mí, algunas veces me cuesta seguir el ritmo y llegar tan lejos como él en algún sentido, que hay veces que me paro a pensar y digo, pero Emilio, de verdad, ¿a quién le va a servir esto? Si nadie lee X o si nadie llega a pensar en esto. Últimamente, no como a mí, que oiréis, hay una puerta en mi casa, seguramente la hayáis escuchado, que hay que engrasar, a ver si ahora le echo 3 en 1. Decía que últimamente Emilcar, por ejemplo, estaba de mudanza y en todos los episodios dice, no, me vais a oír mal porque estoy en casa de mis suegros y está ahí no sé qué. Y salvo en un episodio que sí que le he pillado, por así decirlo, en el resto digo, pero Emilio, que nadie nota la diferencia, de verdad, que no te preocupes tanto por eso. Y a mí, yo creo que me estará pasando un poco eso con el ruido de esta puerta. Bueno, que no me enrollo más. Os voy a dejar el enlace a Sujétame el Micro, el podlink en las notas del episodio y también en la web del proyecto, que es al otro lado del micrófono.com, donde también encontraréis todos los episodios anteriores, las formas de acceso a la comunidad de Telegram, las redes sociales donde estoy presente y también las formas de apoyar e incluso patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.